tardes a todos. Soy Patricia Prieto y formo parte del Departamento de Especificación de Forrock. En este webinar de hoy pues vamos a dar las claves para la reparación y protección del hormigón conforme la UNEEN 1504, que habla de productos y sistemas para la protección y reparación de las estructuras de hormigón. Bueno, hablar de esta normativa que es tan densa y tan extensa a las 4:30 de la tarde, la verdad es que es un reto para mí y para todos los que estáis ahí detrás, porque la verdad es que está haciendo ya calor y acabamos de comer. Entonces, vamos a centrarnos en los aspectos más importantes, los más interesantes, los vamos a refrescar y lo intentaremos hacer un poco dinámico, de la manera más amena posible. Bueno, el hormigón armado empezó a utilizarse en el siglo XIX y a día de hoy se ha convertido en uno de los materiales más comunes en construcción. Con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que este material no es eterno, se degrada. Hay que repararlo para conseguir aumentar la durabilidad de las estructuras. Pues bien, esta normativa va dirigida sobre todo a las entidades, a todos los que intervenimos en este proceso de reparación. Y por primera vez en este sector hay una norma que trata todos los aspectos de todo el proceso de reparación y protección, con unas partes bastante amplias. Por lo tanto, le tenemos que agradecer a la norma que ha contemplado esa necesidad, por fin, de un diagnóstico previo antes de especificar el método de reparación, antes de proponer o definir el objetivo de vida útil de esa estructura y su durabilidad, e incluso un plan de mantenimiento. También nos ha propuesto pues, unos requisitos para esos productos, métodos de ensayo, el control de calidad que ahora vamos a ir viendo. Bueno, pues la norma aplica prácticamente, salvo excepciones, a todos los ámbitos del hormigón armado, tanto en uso residencial, industrial, en grandes obras hidráulicas o en infraestructuras. Cada ámbito suele tener una problemática diferente, pero bueno, nos encontramos con el denominador común que es el hormigón armado. En edificación. En edificación nos encontramos, según las dudas que nos soléis plantear y que nos llegan, daño en fachadas, en los frentes de balcones, en las jardineras, en los voladizos, en aleros, como vemos ahí en las imágenes. Son las zonas que están más expuestas. También solemos encontrarnos daños en vigas, en pilares, en muros de hormigón. Sobre todo estos en sótanos, que son zonas donde hay una alta presencia de humedad, ¿vale? Y donde la estructura normalmente no se ha protegido, no se ha impermeabilizado correctamente. Vale, en instalaciones industriales. Aquí, además de los pilares, las vigas y los muros, nos encontramos ocasionalmente también en los prefabricados, en menor medida, porque los prefabricados pues, tienen un control de calidad bastante más exhaustivo. Y también es habitual en soleras donde hay bastante carga de tráfico, están sometidas a abrasión, vertido de sustancias. Todo esto le afecta a la durabilidad de ese pavimento. Luego, es muy habitual ver daños también pues, en depósitos o en torres de refrigeración, como vemos en la parte inferior, tanto de tiro natural como de tiro forzado, de centrales térmicas, de nucleares, de refinería también. Estas instalaciones están sometidas a ciclos de humedad muy variables y todo esto pues, fomenta el deterioro. Vale, en obra hidráulica, como pueden ser las presas, canales, depósitos, estaciones de depuración de agua residual, estaciones de tratamiento de agua potable. Vale, al estar en contacto bastante estrecho con agua y ese agua ser un mecanismo que activa pues, muchas de las lesiones, nos vamos a encontrar daños y sobre todo esos daños van a estar en juntas frías, o sea, las juntas de hormigonado, en las presas, en los aliviaderos, también en juntas verticales entre bloques, en canales y en depósitos. Nos encontraremos con erosiones superficiales y también, bueno, por supuesto, nos encontramos con corrosión en las armaduras. Y luego ya en otras infraestructuras, como puedan ser los puentes, pues afectación en vigas y en pilas, en túneles, pues tanto en la losa como en las bóvedas, en cimentaciones, como pueden ser las zapatas de aerogeneradores y otros apoyos similares, y en instalaciones portuarias o incluso, bueno, en plataformas aeroportuarias. Las intervenciones que vamos a ir viendo son ejemplos generales, pero bueno, los vamos a poder extrapolar a nuestro día a día, al ámbito en el que estemos cada uno pues, desarrollándonos.
Bueno, pues ¿cuál es la norma que regula todas estas intervenciones en el hormigón armado? La 1504. Es una normativa amplísima. Se creó para unificar criterio entre toda la normativa local de los países de la Unión Europea y acotar de la manera pues, más certera posible el proceso de reparación. Esta normativa lleva con nosotros ya más de 12 años, casi tiene la edad de la asociación de ARPO, y está formada por 10 partes, ¿vale? Es la norma hasta el momento más extensa en cuanto a regulación de materiales que empleamos en construcción. Vemos que la parte 1 son definiciones y terminología del proceso de reparación, ¿vale? Y luego los apartados 2 al 7, que vamos a explicar 3 de ellos, hacen referencia al proceso de reparación y también a cómo los fabricantes tenemos que fabricar y certificar nuestros productos para cumplir con unos requisitos que nos impone la norma. Luego tenemos la parte 8 y 10, que habla de control de calidad de las intervenciones. La 8 se centra en los productos fabricados y en las materias primas, y la 10 se centra en la calidad de la puesta en obra. Y por último he dejado la parte 9, ¿vale? Porque la parte 9 es ese hilo conductor que une todas las partes de la normativa, es decir, une la metodología de todo el proceso de reparación de una estructura. Entonces, cuando nos planteamos hacer una intervención en el hormigón, especialmente si es de carácter estructural, la norma nos invita de manera, primera, ¿no?, a investigar los antecedentes de esa estructura. Nos dice, por favor, conseguid lo que podáis, documentación as built, intervenciones anteriores, cualquier condicionante que afecte a esa estructura. Y con esa información vamos a investigar. Investigaremos los daños, ensayaremos hasta dar con la causa o con la lesión, ¿no?, con la causa de la problemática, con ese origen de la degradación que se esté produciendo, y ya con un diagnóstico certero tomaremos decisiones que pueden pasar, como podéis ver, desde no hacer nada, no actuar, hasta demoler, ¿vale? Pero vamos a pensar que hacemos algo intermedio, ¿no? Que hacemos una actuación de reparación y entonces nos vamos a fase de proyecto. Y ahí, en fase de diseño de soluciones, vamos a especificar los materiales más adecuados y una vez que se haya definido completamente la intervención, haremos esa reparación con su control de calidad, con la evolución del mantenimiento y con control de calidad también de la obra ejecutada a lo largo del tiempo. Bueno, todo este procedimiento bien acotado, siguiendo todas estas pautas que nos ha marcado la norma, vamos a garantizar que esa reparación que estamos siguiendo sea efectiva. Bueno, pues esta parte 9 además nos habla de las causas por las que se degrada el hormigón, ¿vale? Y determina los métodos para su reparación y protección. Las causas de las lesiones del hormigón, por lo general, suelen ser deficiencias en el diseño, en la especificación de los productos o, sobre todo, en ejecución en la obra. La norma divide de manera así genérica los agentes agresores a los que se expone nuestra estructura entre hormigón y corrosión de la armadura. Entonces, como podéis ver, según el listado en el que aparece, en el hormigón se producen daños mecánicos, daños físicos y daños químicos. Y en cuanto a la clasificación de la armadura, ¿vale?, de la corrosión de la armadura, pues se produce por carbonatación, por corrientes eléctricas, por contaminantes corrosivos que pueden venir del exterior o estar en el propio amasado. Bueno, los métodos de reparación de la norma se agrupan en 11 principios, que son defectos del hormigón, van del principio 1 al principio 6, y luego son los defectos por corrosión de la armadura, que van del principio 7 al 11. En cuanto a defectos del hormigón, bueno, sabéis que el hormigón ha evolucionado mucho con el paso de los años. Tenemos hormigones de mejor calidad, de mayores prestaciones, áridos seleccionados, dosificaciones más controladas, mejores aditivos, mejor control de calidad, ¿vale? Entonces, estos defectos cada vez son menores. A día de hoy, salvo hormigones antiguos, que son los que estamos reparando, pues nos vamos a encontrar
con que lo que cobra más importancia son los defectos en la corrosión por corrosión en la armadura. Entonces, con estas tablas, lo que conseguimos es conocer el método de reparación según esos principios de la norma, ¿vale? De esta forma, cuando sabemos las causas que están produciendo el daño en la estructura, entramos en esta tabla y averiguamos el principio por el que se rige ese método de reparación. Y bueno, vamos a ver 3 partes de esta norma. Bueno, este cuadro es un cuadro llave que hacemos los fabricantes y que recoge los principios para los defectos de hormigón y los defectos causados por la corrosión de las armaduras. Lo mismo, una vez que conocemos la causa de la lesión, vamos a entrar con el método de reparación y nos va a dar una idea de los productos que necesitamos, de cualquier producto o sistema con el que podemos hacer esa reparación. Pues bien, a ver, voy a poner el lápiz porque en estas imágenes vemos cómo se degrada el hormigón a raíz de la corrosión de las armaduras, ¿vale? Tenemos pues corrosión bastante, vamos a decir, extrema, ¿no? Aquí producida por cloruros porque esta estructura está pues muy dañada y luego también nos encontramos a veces corrosiones o fallos puntuales del hormigón, como puede ser aquí un parcheo que seguramente por mala praxis ha fallado, ¿no? Entonces aquí podemos hacer la distinción de que hay 2 tipos de corrosión de las armaduras que nos encontramos generalmente. Una más generalizada que afecta a toda la armadura de una manera global, que suele ser la carbonatación, y otra que afecta más localizadamente o afecta a picotazos, que es la que se produce por el ataque de cloruros. Entonces, aquí sí que quiero hacer un pequeño recordatorio de esas 2 problemáticas, ¿no? La carbonatación se produce porque el CO2 ambiental va penetrando poco a poco en nuestro hormigón y reacciona con algunos de los componentes que forman el cemento. Ahí forma carbonatos cálcicos y en ese proceso hace que descienda el pH bruscamente del hormigón. Bueno, poco a poco, pero desciende notablemente. Con lo cual, la armadura pierde la alcalinidad que la rodea y se oxida, gana volumen. Entonces, esa parte externa de la armadura que se oxida es capaz de fisurar nuestro hormigón. Y esa fisuración da pie a que se desencadene más rápido ese fenómeno, a que se corroa más esa armadura. Con lo cual, al final, lo que terminamos es teniendo un desprendimiento de todo ese recubrimiento de hormigón. Y luego, por otro lado, el ataque por cloruros se produce cuando los iones cloruro, que pues a veces provienen del árido propio en el hormigón, del mar, por supuesto, de las sales de deshielo, muy habitual, sobre todo pues ahora con Filomena, que hemos echado sal en cantidades industriales a nuestras estructuras, pues esos iones cloruro penetran en la armadura, destruyen la capa pasiva y dan lugar a un ánodo. Entonces, ese ánodo negativo es donde se inicia la corrosión de la armadura y es ese punto donde se produce la corrosión en forma de picadura. Bien, pues ¿cuál es el proceso estándar de reparación de una estructura afectada por la corrosión de armaduras? Pues primero vamos a sanear el soporte, que es retirar todo el hormigón armado dañado, después limpiamos y protegemos esas armaduras, después reconstruimos la sección a su estado original y, por último, protegemos, ¿vale? Con un hidrófugo, con un impermeabilizante. Y este último paso es el que no siempre se contempla en los proyectos, el de la protección de la estructura. Precisamente es el paso que requiere menos inversión, ¿vale? Y tiene una influencia directa con la durabilidad de la estructura. Entonces, en cierto modo, este paso es el que nos garantiza un poco también la eficacia global de la reparación. Ahora vamos a ir viendo, desgranando un poco todos estos pasos. Bueno, el primero es la limpieza y saneado del soporte. Pues, ¿en qué consiste esto? Pues es básicamente demoler por medios manuales o mecánicos el hormigón que esté deteriorado, hasta llegar a un hormigón que esté sano, que tenga mecánicamente una capacidad resistente, dejando una superficie rugosa. Y aquí, ¿hasta dónde hay que regenerar? Bueno, pues no hay una regla fija que marque unas dimensiones, pero hay que hacerlo tanto en el perímetro como en la profundidad suficiente para eliminar por completo el hormigón deteriorado y llegar a hormigón sano, procurando siempre llegar también detrás de la armadura, ¿vale? Porque así podremos después protegerla en su perímetro.
Vamos a delimitar la zona de actuación con formas geométricas sencillas, lo haremos pues con un disco de corte o radial y vamos a proceder a la demolición. Como normalmente son superficies muy grandes, suele ser por medios mecánicos, un pistolete eléctrico, un pistolete neumático o también es muy útil la hidrodemolición. La demolición a alta presión tiene sus ventajas, genera un buen rendimiento en obra, no aporta vibraciones a estructuras pues, que pueden estar muy dañadas y ser muy esbeltas y luego deja bastante limpia y bastante preparada la armadura para las siguientes fases y también va saturando el soporte de hormigón con agua, lo cual pues, nos va a venir muy bien para la regeneración. A ver, ¿qué más nos dice la norma en su parte 7? Pues nos habla de la protección contra la corrosión de la armadura y contempla dos tipos de revestimientos. Por un lado, lo que sería un revestimiento activo, ¿vale? Que estos contienen sustancias químicamente activas que impiden la corrosión, y un revestimiento barrera, que estos son productos que se aplican sobre la armadura y que químicamente no la protegen, pero crean una barrera que impide la corrosión y que no deja penetrar humedad u otras sustancias, otros agentes contaminantes. Bueno, revestimientos activos son, por ejemplo, estas imprimaciones que recomendamos para la gama de morteros que formulamos. Zinrich Plus es un base epoxi, contiene zinc, entonces con ese contenido de zinc combate la corrosión por métodos electroquímicos. Y luego tenemos también Nitroprim 88, que es en base cementosa, contiene arena de cuarzo, pigmentos, otras resinas sintéticas y este producto es muy alcalino. Entonces, vamos a generar un potencial electroquímico y vamos a proteger a la armadura contra la corrosión. Bien, ahora, ¿qué morteros necesitamos para regenerar ese volumen saneado? Bueno, pues ahora ya vamos a esta parte 3 de la norma en la que están recogidos. Se llama reparación estructural y no estructural. Y en esta parte de la norma nos marca las exigencias, las características que tienen que tener los morteros de reparación y también indica a los proyectistas qué mortero es el que tenéis que proyectar en vuestros proyectos en función de unos requisitos. ¿De qué se compone este mortero, un mortero de reparación? Bueno, pues básicamente el mortero es cemento, árido, agua y alguna cosa más, ¿no? Como puede ser el humo de sílice, que es el compuesto que genera hormigones mucho más compactos, menos porosos, por lo tanto hormigones más impermeables, y lo va a hacer más resistente a ataques químicos, al impedir que penetren agentes exteriores. Luego también fibras sintéticas que influyen en la retracción, la retracción plástica y que son muy necesarias, ¿vale? Sobre todo en morteros proyectados, o en morteros también, que se vayan a hacer por vertido, porque estas fibras lo que hacen es evitar segregación, van a mantener mucho más la estructura del mortero. Y luego aditivos como los inhibidores de corrosión, acelerantes del fraguado, expansivos para controlar la retracción, ¿vale? La norma clasifica los morteros, como veis, en esos dos grandes bloques. Por un lado, R3 y R4, cuando se trata de reparación estructural, y R1 y R2 para no estructural, lo que llamamos normalmente reparación cosmética. Solemos pensar que un mortero R4 funciona mejor que un R3, ¿vale? Entonces, no es así exactamente. Lo que mejor funciona en reparación es que el mortero que usamos tenga una resistencia y tenga un módulo elástico lo más parecido a la estructura original que estamos interviniendo, ¿vale? Bien, ¿qué características son las que tienen que tener los morteros? Bueno, pues como veis, tienen que tener buena adherencia al soporte. Esto es fundamental, ¿vale? Lo hemos comentado que hay que dejar una buena rugosidad y también una humectación. Luego, compatibilidad mecánica con el hormigón existente. Es decir, que el mortero sea lo más parecido posible al hormigón que estamos reparando. Retracción controlada. Esto nos interesa que tenga el mismo volumen final, que sea lo más parecido al volumen amasado y al puesto en obra, ¿vale? Así garantizaremos que hay un buen anclaje en esa reparación. Luego, ya hemos comentado, tienen que ser hormigones poco porosos, y tienen que ser lo más compactos y lo más impermeables posible.
y que tengan una aplicación compatible con la puesta en obra que pretendamos, si queremos que sean vertidos, bombeados o proyectados. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando elegimos un mortero de reparación? Bueno, pues en la resistencia mecánica. Esto es lo primero que se mira y lo primero que se nos consulta. Luego ya el módulo elástico, ¿vale? Que sea compatible. El tiempo de fraguado, esto es muy importante según los requisitos de cada obra. Y luego los campos de aplicación. Hay morteros que formulamos para una exposición concreta, por ejemplo, con inhibidores de corrosión. Y otro aspecto importante es la consistencia. Por ejemplo, fluida, si se trata de un mortero vertido, proyectable o tixotrópico, si no queremos que descuelen aplicaciones verticales. Algunos de estos datos vienen resumidos en este marcado CE que da nombres de producto y un resumen de características y, bueno, y también incluye datos del centro homologador y datos de la propia empresa fabricante. Bueno, para la recuperación de la sección seguimos en este apartado 3. Hay unas fases para aplicar ese mortero elegido que deben pasar dando importancia a que se sature ese soporte de hormigón con agua. ¿Por qué? Bueno, porque si no lo saturamos bien con agua, el hormigón existente puede robar el agua del amasado a nuestro mortero. Entonces, esto hace que el mortero no frague bien y vamos a tener probablemente un fallo de adherencia. Si no se pudiera saturar el soporte por los motivos que sean, ahí tendríamos que valorar el empleo de un puente bionier. Y bueno, y respecto a la estabilidad dimensional, el objetivo que tenemos es que el volumen final sea lo más parecido al que tenía el elemento original. Entonces, aquí los fabricantes añadimos a los morteros, al microhormigón, al grout, agentes expansivos. ¿Y qué es lo que hacen esos agentes expansivos? Bueno, pues los hormigones originales, como veis en ese esquema, ¿no? Suelen ser los hormigones que reparamos, hormigones antiguos, que en fase plástica, cuando están fraguando pero aún están húmedos, tienen una ligera expansión, ¿vale? Pero esa ligerísima expansión enseguida retrae. Y la diferencia que se produce entre esa primera expansión y la retracción, vamos a decir que es considerable, ¿vale? La diferencia es que los morteros que formulamos a día de hoy pues tienen una doble retracción compensada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que expanden mucho más en fase plástica, ¿vale? Aquí, se me da fatal lo del dibujo. Y luego, pues compensa con esa segunda retracción y conseguimos que cuando endurezcan, pues quede una leve expansión. Conseguimos un mortero mucho más equilibrado en volumen. Entonces, cuando parcheamos un mortero con esa superficie rugosa que hemos generado, logramos un anclaje mecánico idóneo y con esa leve expansión conseguimos rellenar las pequeñas rugosidades del volumen y pues, garantizar que esa reparación es efectiva. Hemos configurado un mortero que entra en la rugosidad, es capaz de rellenar esos huecos, aumenta un poquito de volumen y se queda ahí anclado. Bueno, pues bien, ya hemos elegido el producto con las características adecuadas, lo hemos colocado, lo hemos vertido, proyectado, lo hemos trabajado, regleado y está toda la superficie enrasada y ya tenemos recuperada la sección original. Ahora os voy a enseñar, bueno, pues un tipo de mortero de reparación, que en este caso es un R4, que bueno, como podéis ver en esa tabla, pues tiene muy buenas resistencias mecánicas, puede tener incluso inhibidores de corrosión en su masa, contiene fibras, es sulforresistente, bueno, todos los morteros que formulamos son sulforresistentes y este en concreto se puede aplicar tanto a mano como proyectado y al ser tixotrópico pues permite aplicar grandes espesores. En el caso de ser necesario tener que aplicar espesores mayores, antes de que el producto descuelgue, lo que hacemos es dejar, como veis en esas imágenes, una superficie rugosa y una vez que fragua podemos aplicar otra capa encima. Y este mortero pues también es un mortero R4 de reparación y tiene la particularidad de tener una menor densidad y un tamaño de árido también menor.
Entonces, esta era la solución ideal para revestir una gran superficie por proyección, como es el caso de los canales. En este caso, es una explotación eléctrica en la que se busca aumentar la velocidad del agua. Pues de ahí buscar ese grano fino, ¿no?, que permitiera conseguir esto. Y luego, además, pues se revistió con un producto impermeable cementoso que aumentaba ese rendimiento y lo veremos después. Bueno, y aquí vemos un producto fluido que se aplica por vertido, no necesita vibrado y lo vemos aplicado en 2 obras singulares, 2 obras con exposición marítima, ¿vale? Son, pues, a la izquierda un puerto deportivo en Vizcaya y a la derecha es el Club Marítimo en Santander. Bueno, pues son obras emblemáticas. En este caso, al introducir inhibidores de corrosión en la masa del mortero, vamos a evitar el ataque por cloruros a la armadura. Bueno, este es otro mortero totalmente diferente. Este lo usamos para parcheo de baches, reparaciones rápidas en hormigón, cuando lo que necesitamos es restablecer el tráfico casi inmediatamente. Como en este caso teníamos la problemática de trabajo, bueno, nocturno de una noche en una estación, pues apenas disponíamos de unas horas para hacer toda la intervención. Se hizo picado del hormigón deteriorado, se pasivaron las armaduras, se regeneró y la sección, como veis, el fraguado se alcanza en 30 minutos. Entonces, este tipo de productos nos dejan acometer obras, pues eso, de mucha rapidez. Bueno, ya por último vamos a ver el apartado 2 de la norma, que esta sería la última parte del proceso que hemos planteado hoy, que sería la reparación de la superficie. La protección de la superficie. Bueno, pues la norma nos define 3 tipos de productos para la protección, que son impregnación hidrofóbica, que consiste en impregnar pero sin rellenar los poros del hormigón hasta conseguir, pues, una superficie hidrofóbica. Aquí no se forma una película sobre la superficie, con lo cual, pues, no nos varía la apariencia. Luego está la impregnación, que sí que penetra, colmata los capilares y reduce la porosidad de la superficie. Y por último están los revestimientos, que forman una capa de protección superficial. Y aquí sí que modifican la superficie. Bueno, aquí tenemos un tratamiento hidrófugo, que este tratamiento, pues, puede actuar por sí mismo o ser la base, ser el primer de otro revestimiento anticarbonatación y formar parte de un sistema. Es un producto transparente. No cambiamos la apariencia del hormigón cuando la aplicamos y se aplica muy fácil, con un rodillo, con brocha, incluso se aplica pulverizándolo. Y el efecto que conseguimos, bueno, pues lo podéis ver en las fotos de la derecha. Esas fotos están tomadas en horizontal porque en vertical no se puede ver el efecto. Y bueno, este ya es un revestimiento que tiene unas características muy concretas para impedir la penetración de los gases ácidos, cloruros, agua, el oxígeno y, por tanto, bueno, pues el CO2. Con este producto vamos a prevenir carbonatación y ataque por cloruros. Estos revestimientos que vemos ahí aplicados en 2 obras distintas, en unos silos de una industria y en una central nuclear, tanto este como otros que se parecen, podemos incluso utilizarlos para puentear fisuras. Destacan porque además son permeables al vapor de agua. Entonces, en este tipo de estructuras tan livianas, que apenas tienen unos centímetros, son absolutamente esbeltas, existe un gradiente hidrotérmico entre el interior y el exterior importante, ¿vale? Entonces, es fundamental que tengan esta característica, que permitan el desalojo y permitan la transpiración del vapor de agua. Luego, además, este tipo de productos, que también se considera decorativo, pues se puede fabricar en distinto RAL, con lo cual, al ser aplicado en 2 manos, pues nos va a dar una buena trazabilidad de por dónde vamos aplicando cada una de las manos. Bueno, y dentro de los revestimientos tenemos los impermeabilizantes.
La protección frente al agua y la penetración de los agentes que puedan haber del exterior aquí ya es máxima. No permite la permeabilidad del vapor de agua. Eso, bueno, hay que dejarlo claro, es impermeabilizante. Estos productos en concreto que son envase cementosa y son elásticos, también tienen la capacidad de puentear fisuras y este en concreto, bueno, pues se puede utilizar en contacto con agua potable. Por eso pues lo utilizamos para canales y para depósitos y este en concreto se usó también para ese depósito donde queríamos conseguir un aumento en la velocidad del agua para su explotación. Soporta presión positiva y negativa, esto quiere decir pues, que en el trasdos podemos encontrarnos agua también y se emplea en zonas de cimentaciones también expuestas como los pedestales de las zapatas de aerogeneradores porque también pues tiene esa capacidad de puentear microfisuras. Y ya por último, os voy a presentar pues, otro revestimiento impermeabilizante que este es poliurea. La poliurea necesita una imprimación previa epoxi para su proyección y esta se hace, la proyección de poliurea con un equipo especial. ¿Vale? Este equipo consigue una relación automática de la mezcla en caliente. Este sistema se usa mucho para aplicar en grandes superficies, tiene un muy buen rendimiento de aplicación, con lo cual también evitamos en las transiciones con elementos singulares y lo que caracteriza principalmente a la poliurea, aparte de su capacidad de elongación, es que tiene un rapidísimo curado, que polimeriza en apenas unos segundos, en 10 segundos ya se la puede pisar y transitable al tráfico en unas horas, o sea, en 24 horas sería totalmente transitable al tráfico pesado. Y bueno, hasta aquí llega esta parte un poco más teórica, que espero que os haya resultado amena. Luego me quedo para la ronda de preguntas, por si tenéis alguna duda que ya podéis ir planteando a través del chat. Os agradezco enormemente que hayáis estado ahí detrás escuchándome y os voy a dejar ahora con César, que seguramente sea mucho más interesante y práctico lo que os pueda contar y os entretenga bastante más que la parte teórica. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy César Fernández, del Departamento Técnico de Lema Restauraciones. Somos una empresa de aplicaciones, especialista en reparación estructural, somos de Valencia, y vamos a presentar un caso práctico muy sencillo, un poco diferente a los típicos casos habituales de oxidación de armadura, etcétera, pues para que tengamos una vista un poco diferente de lo que sería una reparación. En primer lugar, vamos a hacer un repasito rápido de, bueno, una cosita, os pido disculpas por el eco, porque estoy en un sitio muy grande y muy vacío, ¿vale? Entonces vais a notar un poquito de eco. Hacemos un repaso a lo que son los factores que pueden degradar nuestro hormigón. Básicamente tenemos errores de cálculo y diseño de nuestra estructura, luego problemas a la hora de la ejecución, tanto en los encofrados como ferrallado, vertido, curado del hormigón, etcétera. Los factores ambientales también van a atacar a nuestro hormigón, como os explicaba Patricia antes. El hormigón como material también tiene unos procesos en sí mismo que van a ir en detrimento de su estabilidad y de su capacidad resistente. La oxidación de las armaduras, que es muy importante, y pues tenemos otros factores externos como pueden ser acciones mecánicas, movimientos sísmicos, etc. También hay que tener en cuenta que hay algunos factores que además aceleran este deterioro, como puede ser la presencia de humedad y temperatura y los ambientes agresivos. Dicho esto, vamos a hablar del caso práctico que os proponemos, que es una piscina que nos llamaron porque lo que pasó es que se les vació. La piscina llevaba 2 meses ejecutada, completamente acabada, estaba llena de agua y a partir del segundo mes pues empezó a vaciarse y no sabía muy bien pues qué es lo que estaba pasando. Entonces nos llamaron para ver que pues, ellos analizaron primero con un buzo pues, que no perdía por las instalaciones. Estaba claro que estaba perdiendo por una zona del vaso, no se veía muy claramente, entonces nos llamaron para hacer un estudio de este caso concreto y dar una solución. Cuando nos acomete con un problema de este tipo, el proceso lógico que llamamos pues es, en función de lo que explicaba antes también Patricia, primero detectar las causas de nuestras patologías y luego pues, podemos actuar de 2 maneras. O bien actuamos sobre estas causas
si es posible, o bien no podemos actuar sobre estas causas. Obviamente, si lo que tenemos es un ataque por cloruros por el ambiente marino, no podemos paralizar los cloruros porque el mar va a estar siempre ahí. Entonces, en este caso no podríamos. En el caso que podamos actuar sobre las causas, obviamente lo primero que haremos será actuar sobre ellas y después ya procederemos a la reparación y la protección del hormigón. En el segundo supuesto, que no podemos actuar sobre las causas, deberemos de reparar el hormigón y nos centraremos muchísimo más en la protección, porque estas causas van a estar siempre atacando o intentando atacar nuestro hormigón. Por tanto, en este caso debemos de centrarnos mucho en la protección. Vamos a determinar las causas del caso que nos ocupa, de la piscina. ¿Qué sabemos hasta el momento? Pues sabemos que la piscina, el vaso es una estructura de hormigón armado, una estructura de contención de agua de hormigón armado. Sabemos que la piscina se ha vaciado, porque debe presentar fugas necesariamente, y se ha vaciado, y sí que vemos a simple vista que hay unas grietas en las zonas adyacentes a la piscina, lo que se llaman las playas de la piscina. Con esta información, todavía no sabemos realmente cuáles son las causas de las patologías. Nos da algunas pistas, pero no tenemos la información necesaria para saber qué está pasando. Por tanto, es necesario investigar y obtener una información concluyente que nos diga exactamente la realidad. ¿Cómo investigamos? Pues, en primer lugar, hay que revisar el proyecto, donde está la definición de nuestra estructura. Luego hay que revisar la ejecución, preguntando a la gente, incluso fotografías de obra, etcétera. Hacer más observaciones in situ y si estas observaciones in situ vemos que a simple vista no se ve nada, pues entonces tendremos que hacer unas catas tanto en lo que es la estructura como en este caso en el terreno, porque ya hemos visto que en las zonas adyacentes también se está produciendo un hundimiento. Aquí veis fotografías de lo que sería pues las catas que fuimos haciendo, porque a primera vista no se detectaban fisuras ni grietas porque estaba el gresite de la piscina. Entonces, lo que hicimos fue retirar toda la zona de gresite, a ver qué estaba pasando, retirar la zona de las paredes porque se veían las grietas en la zona superior, entonces obviamente tenía que haber una grieta también en la propia pared. Hicimos unas catas en la propia losa, la parte de abajo del fondo, para ver la armadura. Ya vemos aquí, en estas fotografías, vemos una pequeña idea ya de lo que nos vamos a encontrar. Voy a marcar con el lápiz para que veáis. Aquí ya vemos que tenemos ausencia de armadura longitudinal. Esta armadura acaba aquí, que no tiene continuidad, y además vemos un espesor bastante importante de hormigón sin armadura. Vemos esta grieta que con el gresite colocado no se veía. Luego, en esta zona de aquí, también vemos una armadura realmente bastante ligera. En el proyecto venía una losa con un armado del 12 cada 20, creo recordar, y aquí lo que encontramos es un mallazo y creo que había redondos del 10 cada 20 centímetros o algo así. Entonces, realmente, para ser una losa armada y un muro de hormigón armado, pues es un armado bastante eficiente. Aquí se ve mejor, aquí vemos otra grieta. Todo esto a primera vista no se ve, por eso vamos haciendo las catas. De hecho, aunque aquí aún se ve el mortero cola, se acaba retirando para llegar al hormigón y ver la realidad del hormigón. También preguntando cómo se ejecutó esta piscina, la información que nos llega es que es una piscina semicircular y gran parte de la piscina está apoyada en el terreno natural, pero la zona del extremo está apoyada en un relleno de gravas que es justamente donde empezaron a aparecer estas grietas. Toda esta información se va recabando sobre el terreno. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues sabemos que se están produciendo asentamientos en el terreno de debajo de la piscina y alrededores, porque efectivamente se está hundiendo y se está agrietando. De hecho, el vaso de hormigón armado se ha partido y los laterales también se han partido pues, por el vuelco que se está produciendo. El armado realmente ejecutado vemos que no coincide con el armado previsto en proyecto. Una vez retiramos todo el gresite, vemos que hay muchísimas grietas y fisuras, tanto en la parte de abajo de la losa, donde coincide el cambio del apoyo del terreno natural con la grava, como en los laterales. Justo donde empieza el relleno de grava se han partido los laterales porque está volcando el vaso. Y también se hizo un ensayo del relleno de gravas y se vio que había muchísimo volumen de huecos, prácticamente un 50%. Por lo tanto, era un relleno defectuoso. Porque, aunque hay gente que dice que la grava no se debe compactar, eso no es cierto, sí que requiere unas labores de compactación. Lo que pasa es que no es lo mismo que un terreno, pero sí que hay que compactarla porque pasan cosas como esta que estamos viendo aquí.
Por tanto, las causas últimas que tenemos después de analizar el proceso es que tenemos un fallo en la ejecución del relleno sobre el que está apoyada parte de la piscina y tenemos un error de ejecución de lo que sería el armado del vaso de la piscina. Si volvemos al esquema anterior, hemos dicho que si podemos actuar sobre las causas, lo primero que tenemos que hacer es actuar sobre ellas. En este caso, la pregunta es, ¿podemos actuar sobre las causas? Pues gracias, en este caso, sí que podemos. En primer lugar, sobre el relleno de grava, sí que se puede actuar realizando una consolidación y una mejora de este terreno, y sobre el armado del vaso, pues también se puede actuar haciendo un recálculo y un refuerzo mediante adición de armadura pasiva. ¿Cómo actuamos sobre el terreno? Pues en este caso se hace una inyección de resina, que puede ser bicomponente de poliuretano, en todo caso expansiva, o resinas organominerales o cualquier otro tipo de resina que se considere, pero básicamente son resinas expansivas que lo que van a hacer es hinchar dentro del terreno, rellenar el volumen de huecos que tenemos y además van a funcionar de aglomerante o conglomerante, pegando, digamos, las partes del terreno sueltas y formando lo que sería una especie de hormigón polimérico que va a ser muy estable y además no se va a ver afectado por la humedad del terreno, ni lluvias, etc. Aquí os voy a enseñar lo que sería un poco lo que es la piscina. Esto es el vaso completo de la piscina, desde aquí hasta aquí. Toda esta zona, desde la línea verde hasta arriba, está apoyada en el terreno natural y la zona que voy a marcar ahora, esta zona azul, es la que está apoyada sobre las gravas. Esta línea verde que veis sería la zona donde partió la piscina y aparecieron las fisuras a partir de aquí y por aquí. Y por aquí, que es donde hace el franqueo de las escaleras, era la zona más débil y por ahí se partió lo que es el muro lateral. En este caso, pues hacemos una campaña de inyección de taladros e inyección de resinas. Para que nos situemos, el operario que veis en la pantalla está aquí. ¿Vale? Voy a hacer un monigote aquí. Este es el operario que veis en la fotografía. Y el muro de hormigón que veis aquí, este muro de hormigón que estoy marcando, es este muro de hormigón de aquí, que lo que hace es contener todo este relleno de grava que hay aquí. Por tanto, la zona que está mal, digamos, que habría que consolidar, es toda esta zona que estoy marcando. Las líneas rojas que veis son las lazas de inyección. Se hace una campaña de inyección colocando, pues, 10 líneas de inyección a lo largo de toda la piscina en esta zona y veis cómo vamos atacando en diferentes profundidades y alturas la zona de relleno. También para situaros, esta zona de aquí correspondería a esta zona de aquí. Luego aparte tenemos la planta de sótano donde también se hicieron trabajos de inyección. Y esta línea de inyectores corresponde a la línea 5 de inyección. ¿Vale? Aquí tenemos otra fotografía vista desde el interior del vaso. Esta es la maquinaria bicomponente para inyección de resinas bicomponentes. Son resinas con dos materiales que se unen en la salida. Y aquí tenemos pues, más detalles de los trabajos, de la colocación de lanzas e inyectores. Y ahora vamos a ver cómo actuamos. Una vez sobre el terreno hemos actuado, vamos a ver cómo podríamos actuar sobre las armaduras. Lo que hay que hacer en este caso es recalcular la piscina con un nuevo armado y ejecutar lo que sería el refuerzo estructural. Para ello, pues hacemos un modelo de cálculo con el software adecuado, nos define un armado de los muros, que sería este en este caso, y aquí pues hacemos unos pequeños detalles de obra y básicamente el refuerzo consiste en la formación de un zucho en la parte de arriba del muro de coronación que no existía en la realidad, entonces nosotros hacemos un zucho posterior, que ahora lo veréis, y luego colocar unas armaduras longitudinales que cosan las dos partes de la grieta que se ha formado en el muro. La losa, lo que es la parte de la losa, no la llegamos a reforzar porque se partió por la deformación, fundamentalmente fue en la parte de los muros y la losa simplemente tuvo unas fisuras que repararemos, pero de otro modo que vamos a ver ahora. Actuando sobre las dos causas anteriores, ahora procederíamos a la reparación. Lo que sería el refuerzo lo vamos a hacer a la par que hacemos la reparación porque son trabajos que se solapan. No podemos hacer la reparación y luego el refuerzo, se hacen a la vez. Entonces, dentro de nuestro esquema lógico para la correcta reparación, una vez hemos actuado sobre las causas, vamos a proceder a lo que sería la reparación. Tal y como explicaba Patricia, pues seguiremos
las especificaciones básicamente desde el apartado 2 al 7, donde hablan de todos los procesos de reparación y lo que se debe cumplir, las definiciones, etcétera. Y esto extraído de la presentación anterior, pues sería el proceso lógico de saneado, protección de las armaduras, reconstrucción o regeneración del hormigón y la protección final para garantizar una durabilidad. En este caso, el saneado se hace con un martillo eléctrico manual, la protección de las armaduras se hace con un pasivador y también el mortero de reparación tiene inhibidor de la corrosión. La recuperación de la sección se hace con mortero de reparación tixotrópico y con microhormigón fluido, ahora os explicaré por qué estos dos productos. Y la protección se hizo con un mortero impermeable, elástico, flexible y luego con el propio gresite. La cola del gresite rejuntado también es una protección que va a ayudar muchísimo a proteger a nuestro hormigón. Aquí lo que vemos son las primeras labores de picado. Tenemos como dos trabajos de picado. Picar lo que está suelto porque se ha roto y luego aparte tenemos que picar zonas sanas del hormigón porque tenemos que generar un refuerzo que obviamente con el hormigón en el estado que está no podemos, hay que picarlo y hacer una serie de trabajos. Aquí veis cómo lo vamos picando y aquí veis cómo preparamos el hormigón en las zonas que están sanas para el posterior refuerzo. Si os fijáis, esto que venía definido por cálculo, aparte de lo que es la longitud del mismo, se le da una profundidad y la profundidad viene definida por la ejecución. Es decir, es muy importante que la barra de refuerzo que coloquemos no solo esté recubierta por delante, sino que por detrás también tenga una capa de mortero y además se pueda proteger la armadura por detrás y esté embebida dentro de una capa de mortero perfectamente sellada, digamos. No puede quedar la armadura pegada al hormigón y luego darle solo una mano de mortero por la cara exterior, porque entonces no está bien hecha la reparación. Entonces aquí veis pues cómo se va preparando, se va picando toda la parte de arriba donde vamos a hacer el troncho de coronación. Se van haciendo las regatas horizontales para colocar la armadura longitudinal, según lo que viene en el proyecto. Aquí veis la colocación de la armadura. Veis este color diferente que tiene, gris, porque ya se ha pasivado. Y esta zona que veis ya con mortero es pues el recibido de la armadura con mortero de reparación tixotrópico, ¿vale? En esta zona de aquí no se puede hacer la reparación con mortero tixotrópico porque tenemos un espesor de 20 o 30 centímetros y en este caso, si el mortero de tixotrópico lo podemos utilizar para espesores de 4 o 5 centímetros con varias capas de 4 o 5, para hacer esto, además de que no nos llegaría a la mano, lo que hay que hacer es encofrar para darle la misma forma que tenemos aquí. Esta forma de esquina se le da en esta zona de aquí. Se encofra y se vierte un microhormigón que va a ser mucho más efectivo, va a quedar mejor, mucho más sencillo de hacer y además para los espesores que tenemos el mortero de reparación habitual no se puede utilizar. Y aquí vemos un pequeño detalle del zuncho, cómo se van solapando las armaduras, el color que tienen es porque se le aplica un pasivador y veis aquí también estas zonas de aquí, veis los taladros que se han hecho para la posterior colocación de una armadura longitudinal que va a anclar la zona nueva reparada a la estructura que está en buenas condiciones. Que realmente tampoco tiene un armado como toca, pero según cálculo, haciendo este refuerzo era más que suficiente. También veis aquí estas garras verticales que se ven aquí, que es un poco difícil de dibujar, pero bueno, las veis. Estas garras nos conectan todo el zuncho con resina epoxi que va metida hasta aquí abajo, hay unos taladros. Se coloca resina epoxi fluida, se mete la garra y esto nos conecta también este zuncho a la estructura de abajo que está en buenas condiciones. Aparte de lo que es la reparación del hormigón en sí, de lo que es la estructura, luego las grietas que tenemos en la parte de abajo, pues las vamos a reparar mediante inyección. En este caso, no es un problema estructural porque se ha producido una pequeña grieta, pero como hemos consolidado ya el terreno de apoyo y hemos reparado los muros, estas grietas realmente son unas pequeñas fisuras que han quedado que no suponen ningún problema estructural y por tanto no las vamos a inyectar con resina epoxi, que a lo mejor sería lo más habitual en otro tipo de estructura para recuperar el monolitismo, sino que las vamos a inyectar con una resina de poliuretano para hacer lo que sería un sellado permanente y flexible o elástico que puede absorber pequeños movimientos en el futuro que serían bastante normales en una piscina que está en primera línea de playa con una insolación importante y con toda la carga de agua que supone encima de la propia piscina. Entonces, estas fisuras, estas grietas, se repararon con inyección de resina de poliuretano, una resina elástica permanente
Y además, teniendo en cuenta que es una piscina, ya no solo es para que no pierda el agua, sino para proteger la propia estructura de filtraciones. Una vez hemos hecho la reparación, pues debemos de proceder a lo que sería la protección. Es muy importante tener en cuenta que estamos en primera línea en el mar, básicamente está a 20 metros, por decir así, y luego la piscina está llena de agua. Por lo tanto, es muy importante evitar filtraciones ya no por el propio uso de la piscina, sino por la durabilidad de nuestra estructura. En este caso, ¿cómo protegemos una piscina que está llena de agua? Pues lo primero ya lo hemos hecho durante los trabajos de reparación, que sería pasivando la armadura durante el proceso de reparación. Además, no lo hemos comentado, pero el mortero de reparación lleva inhibidor de la corrosión, que también va a proteger la armadura. Cuando ya está la estructura acabada, el propio mortero de reparación, bien aplicado y los microhormigones fluidos, de por sí son bastante impermeables. O sea, el material ya nos va a ayudar a una mayor durabilidad que el hormigón habitual, pero obviamente no es suficiente. Entonces, aunque tengamos la armadura pasiva y tengamos estos materiales, lo que vamos a hacer es aplicar un revestimiento impermeable, uno de los revestimientos que hablaba Patricia, un mortero impermeable elástico, flexible, con muy altas prestaciones que pueda soportar movimientos en esta zona reparada, y además la colocación final del gresite con la cola y con el rejuntado flexibles nos va a ayudar también a esta protección. Además, se hizo un plan de mantenimiento y revisión colocando fisurómetros en unas zonas concretas y unas dianas para ver posibles movimientos en el futuro de lo que sería esta piscina. Finalmente se remató el trabajo dejándola como en el estado inicial y se volvió a empezar a llenar y de momento a día de hoy pues no ha dado ningún problema más. Entonces, nada, al principio gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado